En segundo lugar, relacionado con el punto anterior, es que las normas agrarias colombianas no desconocen ni son contrarias a las normas ambientales. En cambio, sí incorporan los mandatos en materia ambiental y remiten a la regulación especializada. Esto garantiza la planificación del uso de la tierra, los esfuerzos de conservación y el desarrollo rural que se ajusten a principios de sostenibilidad. Es más, la omisión de estos componentes ambientales en la regulación del sector agrícola socavaría los propios objetivos del derecho agrario al no tener en cuenta las realidades ecológicas que repercuten directamente en la tenencia de la tierra y en la productividad agrícola. En materia de acceso y regulación del uso de la tierra, desde los objetivos descritos por el artículo 1 de la Ley 160, se establece que la ocupación y aprovechamiento de los bienes válidos deberá realizarse con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Desde la promulgación de la Ley 135 de 1961 y hasta la fecha, a las personas que se les adjudican las propiedades en los programas de acceso a la tierra se les condiciona el uso agrario de la regulación en materia ambiental de forma explícita. Hoy, el artículo 8 del decreto 902 se establece como obligación de los adjudicatarios acatar la reglamentación sobre los usos y suelos y agua, al igual que se prohíbe infringir las normas de uso racional, conservación y protección de los recursos naturales. Entonces es equivocado concluir que las normas agrarias son contrarias a la legislación ambiental. Por último, es importante analizar adecuadamente el proyecto de jurisdicción que se propone y las implicaciones en relación con la solución de los conflictos agrarios. La iniciativa bajo análisis no realiza cambios en la legislación sustancial, ambiental o agraria. Establece que el juez agrario y rural será quien conozca estos conflictos. Las normas sustanciales serán las mismas que están vigentes. Hoy son los jueces civiles y administrativos quienes resuelven este tipo de disputas y el proyecto propone que en el futuro sean resueltos por los jueces especializados. El texto aprobado en comisiones primeras conjuntas hace explícito que la resolución de los conflictos agrarios y los jueces agrarios rurales deben atender la normatividad ambiental. Aunque esto es claro en la normatividad agraria vigente, el proyecto acierta en incluirlo de manera expresa en el articulado, la inclusión del principio de sostenibilidad social y ambiental y las modificaciones con enfoque de sostenibilidad. En conclusión, honorables congresistas y demás participantes, el proyecto de ley de jurisdicción agraria no presenta un riesgo para la protección del medio ambiente. Este proyecto se limita a modificar el ámbito procesal, permitiendo que jueces especializados resuelvan conflictos agrarios de manera especializada. La reorganización de la jurisdicción agraria puede contribuir a una mejor integración de las normas agrarias y ambientales, asegurando que los tribunales tomen decisiones más coherentes que respeten tanto los derechos sobre la tierra como las obligaciones ambientales. Muchas gracias, honorables senadores y representantes. A ustedes por su aporte, Rocío. Le vamos a dar la palabra a David Ernesto Ginás, de la Comisión Colombiana de Juristas, y se prepara Joana Moreno del Instituto de Estudios Agrarios. Le vamos a pedir a los que se han inscrito que por favor se reporten ante el equipo de trabajo para poder anunciarlos, y también porque vamos a precisar, de acuerdo al tiempo que tenemos disponible en la sala, el uso de las intervenciones, cuánto pueden durar. Le pido a cabina que nos coloque nuevamente el cronómetro para que todos los intervinientes puedan enviarse. Saludo a mi paisano, mi colega del Congreso de la República, al doctor Carlos Chacón, que está conectado, coordinador ponente del Senado, que me dicen que está haciendo seguimiento a la audiencia. Entonces, doctor David, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es David Ernesto Ginás Alfaro, yo soy el coordinador del área de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, que agradece a la Comisión Primera y a los congresistas por la invitación a esta audiencia pública, un espacio fundamental para avanzar en la construcción de la paz territorial y abordar las deudas históricas en el acceso a la justicia alta. El proyecto de ley representa una oportunidad para superar lo que la Corte Constitucional denominó desde el año 2017 como una crisis de institucionalidad agraria relacionada
diferencias entre lo judicial y lo administrativo. Su propósito entonces es garantizar que las comunidades rurales, tradicionalmente excluidas del acceso a la justicia, cuenten con mecanismos eficaces y accesibles para la resolución de sus conflictos. Permítanme en ese sentido enfocarme en 3 puntos clave. El primero tiene que ver con la importancia de contar con principios orientadores propios dentro de un estatuto procesal. Cualquier estatuto procesal tiene principios orientadores, no hay ninguna excepción, y más si se trata de un estatuto que busca la especialidad judicial. Ejemplo, el Código General del Proceso, en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo de la Ley 1437, el Código de Procedimiento Penal establece principios, y esos principios son los que garantizan la conexión entre la sociedad, el mundo de lo rural y el aspecto puramente jurídico-procesal. Y en ese caso, los principios como la primacía de lo sustancial sobre lo formal, la protección de la parte más vulnerable, la humanización de la justicia agraria, son herramientas indispensables para garantizar una justicia sensible al contexto rural y coherente con el mandato constitucional de igualdad material. En segundo lugar, es importante aclarar que el proyecto no elimina el control judicial, eso es un equívoco. Lo reorganiza para garantizar una mayor eficiencia sin sacrificar las garantías procesales y garantías fundamentales. La Agencia Nacional de Tierras conserva efectivamente facultades administrativas para decidir ciertos asuntos, pero sus actos son revisables por los jueces agrarios a través de acciones como la nulidad agraria, establecida en el decreto 902 de 2017. Esta fórmula permite descongestionar el sistema judicial, mantener el debido proceso y asegurar el acceso efectivo a la justicia. Allí donde exista oposición o afectación significativa de derechos, como podría suceder en la planificación, el desvío de la propiedad de la nación, la decisión de fondo será judicial, se mantiene la garantía. Y en ese sentido el proyecto distingue con claridad entre los asuntos que deben ser resueltos en sede administrativa y aquellos que requieren una decisión judicial después de un contradictorio. Este enfoque busca superar una realidad ampliamente reconocida que se encuentra además en 2 considerandos del decreto legislativo 902 del año 2017, que tiene que ver con lo siguiente. Los procesos de adjudicación de baldíos se pueden demorar entre 3 y 4 años, porque la norma señala que no deberían superar un año. Aún más preocupante, los procedimientos administrativos especiales agrarios, que son los necesarios para ordenar, formalizar, sanear la propiedad rural, pueden durar entre 5 y 20 años, cuando en teoría deberían de resolverse en máximo 450 días hábiles. Estos retrasos no son adecuados para resolver conflictos sobre la tierra, y en la tierra surge el conflicto armado. La experiencia, además, a la Comisión Colombiana de Juristas nos ha indicado que desde la prescripción del Decreto Ley 902 de 2017 no ha habido una mayor transformación real, profunda en los términos de decisión para estos asuntos. De la necesidad de contar con un modelo que reorganice las competencias sin eliminar el control judicial, como lo hace el proyecto de ley. En este punto quisiera también responder de forma respetuosa a algunas de las críticas realizadas al proyecto, porque no es cierto que se suprima la participación judicial ni que se afecte la imparcialidad. Lo que se propone no es una justicia sin jueces, sino una justicia agraria eficaz, un control judicial, como lo permite el orden constitucional y lo reconoce incluso el decreto 902. En tercer lugar, la justicia agraria y la protección ambiental no son excluyentes, lo decían antes que mi persona, sino complementarias. Muchos de los conflictos sobre tierra son también conflictos ecológicos, eso es cierto. Las comunidades rurales, sin embargo, han demostrado históricamente su rol en la conservación ambiental. No es cierto desde ese punto de vista que la jurisdicción incentive la ocupación de áreas protegidas. Por el contrario, lo que va a hacer es que puede convertirse en una herramienta clave para armonizar el derecho a la tierra con la sostenibilidad ambiental, como también lo ha demostrado la experiencia internacional. En Bolivia, desde 1996, existe una jurisdicción agroambiental. Para cerrar, hacemos un respetuoso llamado al Congreso de la República de aprovechar este momento histórico consistente en que después de 1936 cualquier intento de implementar la jurisdicción agraria ha fracasado. Hay que aprovechar el momento histórico y cumplir con uno de los anhelos de la población campesina de este país. Muchas gracias. Gracias, David. Quiero saludar a la compañera Aida Bella, senadora de la República por la Unión Patriótica por el Pacto Histórico. Aida, para que nos acompañes acá en la mesa y ya coordinamos para que puedas también darnos salud. Hemos revisado las personas que manifestaron su inscripción para intervenir. Estamos hablando de alrededor de 53 personas. Nos toca que ajustar el tiempo para que todas puedan intervenir y también
espacio hasta las 5:30 de la tarde, y si diéramos los mismos 5 minutos a todos, nos demoraríamos más de 4 horas. Entonces, les vamos a pedir que podamos intervenir entre 3 y 4 minutos para que todos podamos escucharnos. Y bueno, que cada uno de ustedes sepa hacer el control del tiempo, por respeto a ustedes y por respeto al auditorio. Le damos la palabra, entonces le voy a pedir a la cabina que me coloque los 4 minutos y se vaya haciendo el control. Le damos la palabra a Joana Moreno del Instituto de Estudios Agrarios Yamile Salinas, y se prepara Ramón Esteban Laborde Rubio del Sindicato de la Procuraduría Procurador. Dale, Joana. ¿Cómo estás? Ahí está bien, yo me voy. Hola, muy buenas tardes. Agradeciendo desde el Instituto de Estudios Agrarios Yamile Salinas de la Universidad Nacional este espacio convocado también a la academia. Bueno, aprovechando que se acortó a 4 minutos en este instante, voy a comentar entonces solo un punto. El otro era sobre los principios, felicitando el acuerdo que se ha llegado en Cámara y Senado sobre los principios. Consideramos que en buena medida están los pilares de la materia agraria, ¿cierto? En el artículo 5º que expresa los principios. Entonces, felicitando allí los consensos celebrados o realizados en Cámara y Senado. Entonces, particularmente me voy a referir sobre el punto de los procesos especiales agrarios, una materia que me alegra que en este debate de jurisdicción agraria se ha desempolvado y ha hecho que todos estudiemos de manera muy acuciosa. Procesos especiales agrarios 4 particularmente: deslinde, clarificación, extinción de dominio y recuperación de baldíos. Allí quisiera destacar algo, y es que antes del decreto 902, en toda la historia de la normativa agraria de Colombia, particularmente desde 1936, los procedimientos agrarios han sido de única y exclusiva competencia de la autoridad agraria, entre otras razones porque no hemos tenido procesos agrarios articulados, implementados anteriormente. Pero además, después del acuerdo de paz, pues hay una intención de mayor apertura democrática, lo que no significa que se entienda que quitarle la competencia al Ejecutivo hace la solución a los problemas. Bien lo saben varios de los abogados que la creación de una nueva jurisdicción no es la solución de los conflictos, pero sí es un espacio, una instancia más para poder llevar nuestros litigios como ciudadanos, como comunidades rurales principalmente. ¿Qué queremos significar con esto? Después de, y aquí un poco de memoria, después de la creación del Acuerdo de Paz, decreto 902/2017, en donde se habla de la fase judicial, tal cual como lo mencionó el abogado de la SAC, ¿cierto? Habla de la fase judicial para estos procesos especiales agrarios. ¿Qué sucedió? No había juez natural competente, las demandas en su momento, la Agencia Nacional de Tierras las pasa a rama judicial, no hubo juez competente y finalmente no se logra avanzar con ello. ¿Cómo se desbloqueó esto? Con Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, con mandato de la Corte Constitucional, sentencia 294 del año pasado, nuevamente se obliga a que los procesos especiales agrarios tengan fase judicial. Y entonces nos encontramos en este momento. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es más conveniente? Quitarle, estamos un poco en blanco y negro, quitarle la competencia a la Agencia Nacional de Tierras en estos procesos agrarios y llevárselo todo a los jueces, o que la agencia tenga toda la competencia. Pues realmente consideramos desde el instituto que la ponencia que se lleva en este momento en el proyecto de ley pues lleva un acuerdo más o menos comprensible, digamos, equitativo, entendiendo que la extinción de dominio es el más complejo y es uno de los procesos más complicados en términos inclusive
sociales, ¿no?, al extinguir el dominio, pero celebramos también que la clarificación del deslinde siga en competencia de la autoridad de tierras. ¿Por qué? Porque no es cierto que si los jueces conocen de fondo estos procesos, entonces se quitan las herramientas, reformulando. No es cierto que si estos procesos son de único conocimiento de fondo de la Agencia Nacional de Tierras, entonces no vamos a tener herramientas en lo judicial. 30 segundos. Gracias. 30 segundos para concluir que en la ponencia actualmente, artículo 9 y 12, tenemos entonces un sistema equilibrado, más o menos equilibrado, de conocimiento entre Agencia Nacional de Tierras con una experticia y además con un mandato legal de la SU 288 de hacer clarificación y recuperación de baldíos. Entonces, por favor, no podemos ir en contra de un ordenamiento legal y de un mandato constitucional en donde la Agencia Nacional de Tierras tiene que clarificar tierras y recuperar baldíos. Entonces, allí, con el dinamismo, después del acuerdo de paz, el régimen agrario pues ha fortalecido mucho más los instrumentos y las salvaguardas del poder de la Agencia Nacional de Tierras, y posiblemente será una muy buena alianza con los futuros jueces y tribunales agrarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar a la señora ministra de Agricultura, Marta Carvajal, y invitarla a que nos acompañe en la mesa directiva. Ya nos dirá en qué momento considera pertinente su intervención. Vamos a ir intercalando intervenciones presenciales con intervenciones virtuales. Ya me había dado la palabra a Ramón Esteban Laborde del Sindicato de la Procuraduría y le pedimos que se prepare para intervenir virtualmente a Euraligia Borges de la Mujer Rural. Le repetimos 4 minutos, le pido a cabina que nos colabore con el cronómetro y a los expositores para que estén pendientes de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, desde el Sindicato Popular hemos estado trabajando estos temas y hemos tratado, digamos, de avanzar en la forma de cómo aportar a que se pueda materializar finalmente esta deuda y este propósito que se tiene de darle justicia al campo, al campesinado. Efectivamente, digamos que vemos cómo se vieron frustradas las iniciativas desde el año 36, desde el año 61, desde el año 94. La dama de la justicia. Estamos, digamos, ya tratando de ver cómo se logra materializar eso. La ministra. Un acto de justicia por la gente del campo es una necesidad también para el bienestar de la sociedad colombiana en general. Vemos que se ha avanzado en este caso, que se ha alcanzado, digamos, a llegar a acuerdos suprapartidistas o por encima, digamos, de las posiciones ideológicas y partidistas que se tienen, y que eso es positivo. Creemos también que efectivamente todavía persisten algunas dudas, y por eso también hemos creado unos espacios en los que vamos a desarrollar un foro el próximo 22 de abril, donde vamos a tener participación, digamos, del gobierno, de las diferentes bancadas, de la sociedad civil y del Ministerio Público, de la Defensoría y de la Procuraduría, para que podamos, digamos, debatir a fondo esos temas que todavía persisten, digamos, como algunos obstáculos para poder llevar a cabo, digamos, la materialización por lo menos normativa de estos derechos. Entonces, sí creemos que efectivamente hay necesidad de aclarar todo esto que se ha venido aquí presentando por quienes han antecedido, la cuestión de si deben o no, y hasta qué profundidad establecer unos principios. Creemos que sí, que es necesario aclarar todas las dudas que hay sobre la situación, digamos, de
al momento de reconocer a este nuevo sujeto de derecho que es el campesino de especial protección constitucional, que tiene ya un reconocimiento constitucional internacional en la Declaración Internacional del Pueblo de la Población Campesina, y que efectivamente podamos ver si hay algún conflicto en materia ambiental. Creemos que en materia sustantiva y procedimental necesariamente no hay una cosa que los haga incompatibles. Sí pueden haber algunas precisiones que se puedan hacer, pero no es una cuestión, digamos, que impida la realización de los derechos tantas veces fracasados, digamos, en su implementación y en su desarrollo como el de los campesinos. Entonces necesitamos resolver esto porque además en zonas específicas del país la necesidad, digamos, de regular y darle, digamos, esa condición de ciudadano a estas personas que trabajan en el campo es importante para frenar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial importancia ecológica como son los parques nacionales. En todo el piedemonte amazónico necesariamente necesitamos tener una presencia de esta nueva institucionalidad judicial y administrativa para poder llevar a cabo esa necesidad, digamos, de controlar y de regularizar. 30 segundos para terminar. De reserva forestal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ramón. Igualmente por la invitación que nos han hecho al foro, esperamos acompañar el sindicato de la Procuraduría. Quiero saludar a nuestra ministra de Justicia, la doctora Ana María Buitrago. Nos alegra mucho tener a las dos ministras en esta audiencia, que han estado realmente muy diligentes y muy atentas a todo el desarrollo de este proyecto. A continuación, como les decía, vamos a darle la palabra a alguien que se encuentra. Tiene la palabra por 4 minutos Aurelicia López y se prepara Daniel Sebastián. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Ok, gracias por la oportunidad. No sabía que podía de pronto opinar en público. Muy interesante el tema. Yo no es que conozca mucho de todos estos temas, solo sé que desde hace un año más o menos aquí ha estado la Agencia Nacional de Tierras presente en nuestro municipio, y yo como representante de alguna manera de la mujer campesina me ha interesado, porque pues uno finalmente siente como campesino, o las mujeres, los campesinos en general, sentimos que no somos importantes para nadie, solamente digamos de que se produzca el campo. Yo siento que de alguna manera, al hacer presencia la Agencia Nacional de Tierras aquí en nuestro municipio, pues ha mostrado un interés por legalización de predios y por concertar cuando hay de pronto algún problema con entrega de predios baldíos. No entiendo mucho el tema, pero sí me parece interesante lo que decía la representante de la academia, donde debe haber una concertación y que no sea marginada la parte de la agencia como tal, sino que haya concertación con los jueces, no los jueces solamente opinando y diciendo algo que de pronto no tienen el pleno conocimiento, como si cuando la agencia viene y mira y nos escucha a nosotros como campesinos. Muchas gracias. Muchas gracias a Aura. Muy importante que su voz como líder campesina se escuche, y muy importante que nos digan también si está en algún territorio, desde qué territorio nos comparte su opinión. Le damos la palabra a Daniel Sebastián Vega y se prepara por la virtualidad Albeiro Santana Pinzón de la Red Solidaria Colmena de la Convención Nacional Campesina. Daniel, tiene la palabra. El cronómetro, cabina. Listo, gracias.
Honorables congresistas, ministras, compañeras y compañeros del movimiento campesino y demás participantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Sebastián Vega López, miembro de la Clínica Jurídica de Propiedad Agraria, Restitución de Tierras y Víctimas, del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Vengo a esta audiencia pública con el fin de contribuir al debate público del proyecto de ley 183 de Senado y 398 de Cámara. Esta intervención recoge consideraciones que surgen del trabajo de los 12 años de la Clínica Jurídica, estudiando las instituciones del derecho agrario y acompañando comunidades rurales en procedimientos judiciales y administrativos. En esta intervención me referiré a la discusión en torno a los procedimientos administrativos especiales agrarios y a la autoridad competente para tomar las decisiones de fondo en estos procesos. Como Clínica Jurídica vemos con muy buenos ojos que el Congreso haya llegado a acuerdos intermedios sobre la competencia de la Agencia Nacional de Tierras para tomar las decisiones sobre los procesos de clarificación de propiedad, deslinde de las tierras públicas, recuperación de baldíos, revocatoria directa de las adjudicaciones y otros que son fundamentales para ordenar el territorio y garantizar un uso adecuado del suelo rural y la protección de los recursos naturales de nuestro territorio. En otras oportunidades hemos insistido en la necesidad de fortalecer a la ANT para que cumpla con sus mandatos de recuperar los baldíos de la nación y darles una administración correspondiente con la ley. Asimismo, hemos sido enfáticos en la necesidad de reglamentar la jurisdicción agraria para que sea esta la instancia de solución de los desacuerdos que se presenten de las decisiones que tome la agencia. Ustedes, señores y señoras congresistas, concertaron que no todas las decisiones sobre estos procesos deben llegar a instancias judiciales, sino solo aquellas que realmente necesitan la mirada judicial para garantizar el debido proceso y el derecho de la propiedad. Esto demuestra un avance notable en el debate público y en el conocimiento y comprensión sobre la importancia de las facultades de la autoridad de tierras para avanzar en el cumplimiento de fines constitucionales, ordenar el territorio rural, administrar y recuperar baldíos, sanear la propiedad y garantizar también su función social y ecológica. También demuestra que valoran que la Administración de Justicia acompañe y sea garante de los derechos de las personas involucradas en dichos procesos. Los acuerdos logrados reconocen que los actos administrativos, no solo los de la ANT, sino los de cualquier entidad gubernamental, están amparados bajo el principio de legalidad y pueden ser sometidos a la justicia cuando el caso lo amerite. Caso contrario sería insistir en que solo a través de los canales judiciales se garantizaría el principio del debido proceso, los derechos de la propiedad de las personas también. Esta postura, que afortunadamente ya fue superada, desconoce el Estado social de derecho y limita la responsabilidad de la administración pública en la implementación de políticas públicas, en consonancia con la ley. Delegar en los jueces las facultades de la administración y coordinación de recuperación del patrimonio público rompe el equilibrio de poderes y pone en riesgo el funcionamiento propio del Estado y de las políticas públicas. Contrario a lo que algunos representantes de asociaciones gremiales han manifestado, los acuerdos alcanzados enaltecen los compromisos del acuerdo de paz, que obliga al Estado colombiano no solo a garantizar el acceso a la justicia a través de mecanismos que resuelvan los conflictos agrarios, sino que promete el fortalecimiento de las instituciones agrarias para garantizar la entrada de 3 millones de hectáreas al Fondo de Tierras. Así las cosas, resulta urgente avanzar en el trámite legislativo para aprobar el proyecto de ley que asigna las competencias a la jurisdicción agraria. Hoy las demandas de justicia agraria carecen de natural y están en manos de ustedes, señores y señoras congresistas, que están a la altura de esta histórica necesidad. Me despido haciendo un llamado a preservar la esencia del proyecto, mantener los acuerdos y no retroceder en los diseños adecuados de la administración de justicia. Muchas gracias por la precisión en el tiempo también. Daniel, le damos la palabra ahora a Albeiro Santana Pinzón de la Red de Solidaridad Colmena de la Comisión Nacional Campesina y se prepara Rubí Daniela Vega de Fusuaga. Aló, buenas tardes. ¿Me escucha, compañero Gabriel? Sí, te escuchamos muy bien, Albeiro. Bueno, compañero Gabriel, cuando jóvenes dimos una lucha por el estudiantado, hoy la estamos dando por el campesinado, ¿no? Igualmente saludar al compañero Juan Pablo Salazar y a la ministra de Agricultura, que estuvimos en la COP16 mirando cómo se armonizaba
Y aquí en el pabellón campesino estuvimos trabajando en ese sentido. Entonces, para nosotros como Red Solidaridad Colmena, la jurisdicción agraria debe buscar armonizar, ante todo, la conflictividad en el campo, que somos los mayores víctimas de la violencia del proceso político colombiano. Entonces, quería saludarlos, manifestar eso. Ahí en la sala se encuentra el compañero David Beltrán, le estoy hablando desde Génova, Quindío, pero ya está presencial el compañero David Beltrán de la Red Solidaridad Colmena desde el Llano. No sé si estará ahí a la mano, para que por favor le den la palabra. Pero quería significar ante todo que debe haber justicia, debe haber equidad. Creo que ahí es la clave de que se pueda armonizar la equidad y la justicia para que haya paz. Y si hay justicia, si hay equidad, si hay paz en el agro, en el campo, habrá seguridad. Entonces, ese es lo que quería manifestar aquí de la tierra de Génova, Quindío, el bello Rincón Quindiano. Un saludo especial con aroma de café para todos y todas. No sé si también puede complementar ahí el tiempo que queda. Gracias, compañero Gabriel. Albero, muchas gracias y saludos al pueblo de Génova y del Quindío en general. Le damos el uso de la palabra ahora a Rubia Daniela Vega de Fensuagro. Se prepara un profesor que tenemos de la Universidad de Costa Rica, que fue presidente del Tribunal Agrario de Costa Rica. Su voz creo que nos va a hacer un aporte derecho comparado, diría yo, por su experiencia, y Jennifer Vargas de la Universidad Nacional de Colombia. Rubí, tienes el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, honorables congresistas, a todos y todas los que nos escuchan. Desde el movimiento campesino queremos decirle con toda claridad que el campesinado colombiano no podemos seguir esperando. Llevamos años luchando por el acceso a la tierra, por la seguridad jurídica de nuestras comunidades en el campo y por el derecho de vivir y trabajar en paz. Hoy tenemos una oportunidad histórica con la jurisdicción agraria, pero vemos todavía que hay sectores que quieren frenar este avance. Como ustedes ya saben, este proyecto no es un capricho ni una idea nueva. Este viene de los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 y que dicen claramente que se debía crear una jurisdicción especial para el campo. Y cumplir el acuerdo de paz no es opcional, es una obligación del Estado colombiano. No es algo que dependa del gobierno de turno ni de ciertos sectores si les gusta o no. El país tiene un compromiso firmado ante la comunidad internacional y ante las víctimas del conflicto. Es de recordar que el derecho agrario no solo regula la propiedad y la tenencia de la tierra, sino que también regula las dinámicas productivas del campo, incluyendo contratos agropecuarios y otras relaciones vinculadas a la actividad rural. En muchos casos, las partes involucradas en estos asuntos no se encuentran en igualdad de condiciones, por lo que la existencia de jueces agrarios es fundamental para reconocer estas diferencias y garantizar las decisiones más equitativas. El acuerdo de paz no solo se limita únicamente a resolver disputas sobre la propiedad de la tierra. El acuerdo establece la creación de una jurisdicción agraria rural, lo que implica la resolución de todo tipo de conflictos relacionados con la actividad agraria. Este acuerdo representa un mínimo indispensable que el Estado debe garantizar y cualquier medida que facilite el acceso de las comunidades en el campo a la justicia y sus derechos debe ser respaldada y fortalecida. ¿Por qué es tan importante esta jurisdicción? Porque sin jueces agrarios, cualquier intento de reforma rural se queda en el aire. Hoy en día, para que el Estado recupere baldíos que los entrega a los campesinos sin tierra, necesita de una decisión judicial. ¿Y quién la toma si no hay jueces agrarios? Nadie. Así es como se ha tenido sin jueces, sin justicia y sin tierra el campesinado colombiano. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué algunos sectores tienen tanto miedo de que exista esta jurisdicción? Dicen que genera inseguridad jurídica. No, señores, inseguridad la que hemos vivido los campesinos, sin títulos, sin tierras, sin respaldo del Estado. Hemos escuchado a congresistas diciendo que este proyecto preocupa a los sectores productivos. ¿Es que acaso el campesinado no hace parte del sector productivo? Somos quienes cultivamos los alimentos que se consumen en este país y sin embargo somos los últimos en recibir apoyo, en recibir el crédito, en recibir justicia. A los gremios que dicen que esta justicia es innecesaria o riesgosa, ustedes tienen el dinero para contratar a los mejores abogados, para pagar todos los trámites, para esperar años de un fallo judicial. Nosotros no. Ustedes han podido apropiarse
de tierras usando vacíos legales y retrasando procesos. Les conviene que la justicia sea lenta porque así el campesinado se cansa antes de que llegue la solución. Y ahora, cuando se busca agilizar los procesos, argumentan que esto pone en riesgo la propiedad privada, cuando en realidad lo que temen es perder ese privilegio de haber acumulado tierras a costa de un sistema que les fue favorable. Sabemos quiénes son los que realmente temen a la justicia agraria. Son los que han acumulado las tierras de manera ilegal, los que han hecho alianzas con paramilitares para quedarse con los baldíos, los que han usado su dinero para que los jueces corruptos vayan a su favor. Por el contrario, quienes han actuado con transparencia no tienen nada que temer. Hoy, si un campesinado tiene un problema con su tierra, puede esperar 8 años o más para que un juez resuelva su caso. O peor, puede que nunca lo resuelva. ¿Les parece justo que mientras tanto nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros sustentos se pierdan? Si ustedes, congresistas, permiten que esto siga así, están condenando al campesinado a la justicia y al olvido. También 30 segundos para terminar. También hemos escuchado algunas corporaciones y personas que se reclaman ambientalistas decir que la ley podría afectar la protección de los territorios. No vengan a decir que el campesinado somos los que dañamos la tierra cuando los que realmente han arrasado con los bosques han sido los grandes empresarios de la palma, la caña y la ganadería. Cabe resaltar que este proyecto de ley ya incorpora la función social y económica a la propiedad, asegurando que la legislación agraria se armonice con las normas ambientales. La ley 160 establece con claridad que quienes acceden a programas de reforma agraria deben respetar los usos del suelo definidos con la norma ambiental en concordancia con el Código de Recursos. Honorables congresistas, hoy tienen la oportunidad de hacer historia, de demostrar que los intereses... Bueno, muchas gracias, Daniela. Le damos la palabra al doctor Enrique Ulate de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, señoras y señores, señor representante Gabriel Becerra, y saludar también al representante Álvaro Rueda, a quien le remití por vía correo electrónico un documento donde efectivamente hago algunas reflexiones sobre el proceso agrario comparado en América Latina. En Costa Rica tenemos una jurisdicción agraria consolidada que se creó a partir de la ley de 1982 y recientemente entró en vigor el Código Procesal Agrario en febrero y en el 1 de marzo de este año, un código que había sido aprobado años atrás. Y es importante considerar que el paso que está dando Colombia con este proyecto de ley para crear la jurisdicción agraria y rural se entona en lo que la doctrina ha denominado la cuarta etapa de evolución de la justicia agraria en América Latina. En esa cuarta etapa ingresa el caso de Bolivia, que tenía tribunales agrarios desde 1996 y que se remozan a partir de un fundamento constitucional del año 2008. La jurisdicción agraria de Panamá, que tiene fundamento constitucional, el artículo 128, y se fue creada a partir del año 2011. La jurisdicción agraria nuestra en Costa Rica, que tiene un fundamento también constitucional en el artículo 153. El caso de Perú está también replanteándose la restauración de los tribunales agrarios en Perú, que tuvieron juzgados con un fuero privativo agrario para conocer el conflicto derivado de la actividad agraria, y pues ahora se suma tanto a nivel de rango constitucional, el acto legislativo 73, nuestro hermano país Colombia. Desde la academia, básicamente una reflexión elemental que hay que hacer para efectos de clarificar algunos aspectos de la competencia en materia de la jurisdicción agraria y rural. Hay dos aspectos. Uno es la competencia genérica, que está vinculada al concepto o la definición del derecho agrario. Y el derecho agrario se basa en una definición de actividad agraria donde el campesino, el productor, el empresario agrario, lo que hace es dirigir el desarrollo de un ciclo de vida
en el caso de las plantas de producción de vegetales, en el caso de las crianzas de cría de animales, y como lo que se trata de predecir un ciclo de vida, ese ciclo de vida tiene una serie de padecimientos, una serie de riesgos biológicos, de riesgos externos, por ejemplo, los fenómenos naturales, como pueden ser las sequías, el viento, la lluvia, todo eso puede afectar las actividades, ese ciclo biológico. Pero además hay riesgos internos por el ser propio de los vegetales y de los animales. Y todos esos riesgos los tiene que asumir el agricultor, el productor, el empresario. Y a eso se le suman los riesgos de mercado, porque generalmente estamos hablando de productos perecederos, que si no se transforman y no hay forma de conservarlos, o no se comercializan, como no se comercializan a tiempo, evidentemente el productor va a sufrir una gran pérdida. A todo esto sumamos también, obviamente, los temas de la tenencia de la tierra y de la seguridad jurídica. Entonces, el derecho agrario se ha caracterizado por eso, por ser un derecho de equidad, y la jurisdicción agraria se caracteriza. Creo que es muy importante terminar de escuchar al profesor. Tiene 2 minutos más, profesor. Sigamos. ¿Tienes el micrófono apagado? Enrique. Perdón. Ya, perdón. ¿Sabes? ¿Tienes 2 minutos más? Sí, tengo perdón. Muy amable. Entonces, dentro de esta definición de derecho agrario, una definición moderna, amplia, tenemos las actividades agrarias productivas principales de producción, de cría de vegetales o animales, ¿verdad? Crianza de ganado, de cualquier tipo de animal o cualquier tipo de cultivo. Tenemos las actividades conexas de transformación, comercialización, o industrialización de productos agrarios cuando la realiza el mismo productor, el mismo campesino agrario. Hay una conexión objetiva, o sea, el producto primario es el que se transforma o se vende, y hay una conexión subjetiva, es el mismo sujeto el que produce, industrializa y vende. Y hay actividades auxiliares que requiere el productor también para poder desarrollar su actividad, que son las que realizan las empresas en la agricultura mecanizada o de servicio. Después viene todo el tema agroalimentario que incide en la normativa agraria, como es temas de seguridad alimentaria y de trazabilidad, y por supuesto el tema del desarrollo rural y el régimen de tenencia de tierras. Y ya para concluir, yo diría que del análisis que he podido hacer, me parece que los acuerdos a los que escuché han llegado, me parece muy acertado que se ha delimitado en el artículo 7 este concepto de competencia de la jurisdicción agraria en un sentido de competencia genérica, amplia, y a través del artículo 12 se establece la competencia específica a través de una serie de acciones que tienen que ver con derechos reales, con actos y contratos derivados del ejercicio de estas actividades, con bienes y servicios. Nosotros los hemos llamado agroambientales, ¿verdad? Porque definitivamente la actividad agraria productiva es una actividad que tiene que ver con la sostenibilidad del sector, y es muy importante que el juez agrario, conocedor del lugar, del campo, de las características individuales de cada región, pues conozca también de ese tipo de particularidades. Y hay retos que ustedes van a visualizar en el futuro, por ejemplo, temas de propiedad intelectual o de competencia ya relacionados con bienes y productos derivados del ejercicio de estas actividades agrarias, o casos vinculados con conductas administrativas que ya varios de los ponentes pues, mencionaron. Sería todo de mi parte y agradecerles este espacio. Gracias, doctor Enrique, de la Universidad de Costa Rica, y que fue presidente del Tribunal Agrario de Costa Rica. Vamos a darle la palabra ahora presencial a Jennifer Vargas Reina, y se prepara en la virtualidad.
José Joaquín Arteaga Ortiz, de la Asociación Agropecuaria El Progreso del Espinal, Tolima. Muy buenas tardes, honorables congresistas, organizaciones campesinas y demás actores que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Jennifer Vargas Reina, soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la academia hemos anteriores audiencias públicas sobre este proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, las razones por las cuales respaldamos la aprobación de este proyecto. Está bien, ¿verdad? Que hay que tener ahí prudencia con el botoncito porque se le puede apagar el micrófono. Prudencia es mi segundo nombre. Bien, señalaba cuáles son las razones por las cuales consideramos que es necesario respaldar este proyecto de ley. En primer lugar, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es una deuda histórica con el campesinado en este país. La ausencia de la justicia ha llevado a una resolución violenta de los conflictos que se han dado en el campo. En segundo lugar, porque hay que honrar la palabra. El Estado y la guerrilla de las FARC hicieron el acuerdo final de paz y allí se comprometieron con el desarrollo de esta jurisdicción agraria, y en honrar esa palabra, en hacer pacto social, es necesario que este proyecto vea la luz. En tercer lugar, porque nuestro país ha estado colmado por el despojo de tierras y la apropiación ilegal y la acumulación ilegal de baldíos. Y esta acumulación se ha dado por actores que no son sujetos de reforma agraria, sino por élites poderosas, grandes empresarios, incluso políticos, que apropiaron estos baldíos. Todas estas condiciones son un caldo cultivo que nos está diciendo a gritos que necesitamos esta jurisdicción agraria. Desde la academia, la profesora María Teresa Gutiérrez de la Javeriana presentó en una anterior audiencia, señores congresistas, unas estadísticas sobre el respaldo que tiene la ciudadanía de este proyecto. La ciudadanía es consciente que si no hay justicia en el campo, no hay paz en este país. El día de hoy, y con el poco tiempo que me queda, quisiera resaltar dos aspectos que les pedimos, les rogamos, señores congresistas, ministra de Justicia, que respalden. Uno es cómo quedó el artículo 12. Si bien a nosotros nos gustaría que el proyecto hubiera quedado como se propuso inicialmente, y es que todos los procesos agrarios se resuelvan mediante decisión administrativa y bajo competencia de la Agencia Nacional de Tierras, entendemos que fruto de las negociaciones y de la concertación entre el gobierno y el Congreso, y en aras de llegar a consensos, pues hubo unas modificaciones. Y nosotros estamos de acuerdo con esas modificaciones. En esa última concertación se acordó que el proceso de extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad sea conocido en primera instancia por los tribunales agrarios, y que los procesos de deslinde de tierras de la nación y clarificación de tierras desde el punto de vista de la propiedad sean conocidos por los tribunales agrarios cuando tengan oposición. Los demás procesos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria y caducidad administrativa sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante decisión administrativa. La SAC ha dicho que pretende hacer modificaciones a este artículo para que la Agencia Nacional de Tierras pierda su competencia y capacidad de decisión de fondos sobre los procesos agrarios, y que todos estos deben ser resueltos por los jueces y tribunales agrarios. Consideramos que esta propuesta de la SAC es contraproducente por razones pragmáticas y sustantivas. En primer lugar, porque retrasaría la resolución de los procesos, que, como ya dijo Joana Moreno, históricamente se han resuelto por la vía administrativa. Dos, porque quedó demostrado que con la inclusión de la fase judicial Un minuto adicional. Gracias. Dos, porque quedó demostrado que con la inclusión de la fase judicial para la resolución de los procesos agrarios con el decreto 902 del 2017, estos no tuvieron trámite, porque no hay jueces naturales para resolverlos. Y el segundo mensaje que queremos enviar a los honorables congresistas es que respalden los principios agrarios. Nosotros sabemos que los principios que quedan consignados en esta ley son fundamentales para orientar las decisiones desde el derecho agrario que van a tomar los jueces y los magistrados. Aquí la función que ha jugado la redacción de estos principios ha sido organizar, clasificar, sistematizar estos principios que están desperdigados
diferentes leyes del derecho agrario y consideramos que es clave mantenerlos. Ya se hizo una concertación, ya se modificó la redacción, ya todos y todas estamos contentos. Por favor, incluyan y mantengan estos principios. Y tercera idea, porque como me dieron 11 segundos, no dilatemos más el proyecto de la jurisdicción agraria. ¿Cuántas audiencias hemos hecho ya? No ha habido falta de diálogo, el diálogo lo hemos dado. Esperamos que se tomen decisiones pronto frente al proyecto. Gracias, Jennifer. Esta sería la última audiencia porque esperamos que en la plenaria de Cámara y Senado pasen a decidir. José Joaquín Arteaga. Buenas tardes, honorables representantes y senadores, ministras y señores presentes. Mi nombre es José Joaquín Arteaga, soy presidente de la Asociación Agropecuaria El Progreso del Espinal y poseedora de un predio de lejanías en el municipio de Villarrica. ¿Están escuchando, por favor? Sí, te escuchamos. El caso es muy especial del tema que se está tratando. Lo he venido planteando en varias partes, especialmente en el caso en Chicoral. Lo planteé, pero nadie me ha dado resolución de esta situación. El predio de nosotros se encuentra ubicado en una zona protegida, más exactamente en el bosque de Galilea. Mis padres, en el año 1963, con un grupo de 12 personas, hicieron la asociación y tomaron, por medio de INCORA, le dieron un predio, lo cultivaron, produjeron, y en el año 2019 proclamaron el bosque de Galilea como zona protegida. Ya llevamos más de 30 y pico, casi 40 años trabajando, y ahora nos dicen que no tenemos derechos. Cuando nosotros además fuimos en el año 91, el 15 de abril, fuimos desplazados por el conflicto armado. He venido diciendo en muchas partes de Colombia de que, ¿por qué nosotros no nos dicen que no tenemos derecho a la tierra? Pero nosotros las cultivamos más de 40 años, produciéndole a Colombia comida, ¿sí? Y ahora nos dicen que no tenemos derecho cuando la declaratoria fue en el año 2019. No creo que esto sea una cosa justa y nosotros no tenemos por qué pagar los errores de los funcionarios antiguos cuando nosotros solicitamos los títulos, tenemos los documentos y nadie nos quiso diligenciar esos títulos. Todo lo hicimos legalmente y ahora nos están diciendo que no tenemos derecho. Entonces, por eso pido, señores senadores y representantes, que ya que se está dando este debate, por favor tengan en cuenta esa situación, porque es injusto que nosotros y todos nuestros familiares que trabajaron muchos años allá por producir a Colombia el alimento, hoy nos van a decir que no tenemos derecho. Entonces, por eso es la intervención para que por favor nos colaboren en esta situación. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra Julián Pimiento Echeverri de la Universidad Externado de Colombia y se prepara en la virtualidad Wilfredo Mejía del Nuevo Liderazgo Campesino e igualmente se prepara Dana Ávila de la Universidad Javeriana. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente, tres razones muy sencillas para la defensa de los procesos agrarios. En esta sesión se ha hablado mucho de eficacia, de eficiencia de la protección agraria. Se ha dicho que la forma más eficiente para los procesos agrarios debe ser que no tengan todas las competencias y que esas competencias que normalmente deberían ser policiales las debería tener una autoridad administrativa. Voy a intentar en 3 minutos 27 segundos explicar por qué no solamente es razonable sino conveniente que todos los procedimientos agrarios especiales sean de competencia policial. Primero, por lo que se dijo acá, la palabra es para cumplirla, y
directamente los jueces los que resuelven esos problemas. De alguna manera se le está atribuyendo al juez agrario algo que no ha hecho, es decir, que no ha podido funcionar, y en buena parte no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la propia Agencia Nacional de Tierras no ha presentado las demandas. ¿Por qué no pensar en que al final de esa decisión judicial tendremos cosa juzgada? ¿Por qué no pensar que en Colombia se respeta más la autoridad judicial que la autoridad administrativa? Y de pronto ello nos llevaría a tener una justicia y una decisión final más eficiente, más razonable y pues más justa. ¿Por qué darle al juez agrario una decisión integradora si lo que vamos a hacer es dejar esos procesos en la Agencia Nacional de Tierras? Tiene mucho más sentido que de fondo decidan los jueces. Y es que control judicial de una decisión administrativa y decisión judicial, cualquier procesalista lo diría, no es lo mismo. La decisión judicial involucra que es el juez el que decide de fondo los procesos, no que la autoridad administrativa que luego tiene control por parte del juez. Claro, la autoridad administrativa va a respetar el debido proceso. Sin embargo, de nuevo, el debido proceso administrativo no es exactamente el mismo del debido proceso judicial. Pero también creo que deberíamos tener decisión judicial de fondo de estos procesos por una confianza al juez agrario. Queremos que el juez agrario actúe, pues tiene mucho más sentido que actúe sobre todos los procesos agrarios. Tiene más sentido que sea el juez el que va a tomar todas las decisiones finales. Esto le da más coherencia al proyecto, le permite además al juez crear decisiones o tomar decisiones que no solamente a nuestros juzgados, sino que además al final de unificador para no solamente las autoridades administrativas, sino los jueces. En la medida en que se ponga en marcha la jurisdicción agraria, en que sean los jueces agrarios que tomen todas las decisiones relacionadas con los procedimientos agrarios, creo yo que tendremos una jurisdicción agraria mucho más eficiente, mucho más coherente, y a quien no le atribuiremos el rezago histórico de la Agencia Nacional de Tierras, el rezago histórico de la autoridad agraria. 30 segundos. A quien no le atribuiremos el rezago histórico, sin ni siquiera tener una clara jurisdicción agraria, le estamos ya echando la culpa de todo lo que no ha podido hacer la institucionalidad agraria de 50 años. Intentemos algo nuevo, intentemos una decisión agraria. ¿Qué fue lo que pasó en el 2017? Pues muy sencillo, no es simplemente que durante 50 años hubo decisiones administrativas. La decisión de 2017 fue una muy sencilla. Eso no ha funcionado. Intentemos una jurisdicción agraria. Eso es lo que se está buscando, que sean los jueces agrarios los que decidan todos los asuntos agrarios. Muchas gracias. Gracias, Julián. Le damos la palabra ahora a Wilfredo Mejía, del Nuevo Liderazgo Campesino, y se prepara Dana Ávila, del Consejo Agrario. Hola, buenas tardes, agradeciendo a la plenaria por la invitación, por la participación en este evento. Muy contento por este proyecto de ley porque es evidente que se va a dar una seguridad jurídica que históricamente los campesinos no se le había brindado durante sus luchas por la tenencia de la tierra, pero quisiera como que aportarle a lo que el compañero que me antecedió manifestaba, que no es únicamente a los procesos agrarios, a que se le tiene que apuntar, se le tiene que apuntar a todos los procesos administrativos, porque si bien nosotros recordamos uno de los directores de la Agencia Nacional de Tierras decía que hay cualquier cantidad de procesos de la Agencia Nacional de Tierras adelantados y que aún todavía no han sido terminados, y que esas cajas tienen una extensión hasta de 3 kilómetros y seguimos dentro de ese proceso. Históricamente no se le está resolviendo a los campesinos el derecho a la propiedad, y no solamente decía yo en los procesos agrarios, porque también hay otros procesos que se están adelantando dentro de la jurisdicción de seguridad jurídicas, como es la formalización. Es decir, después de la publicación, los adjudicadores vendieron y los poseedores no hay ni ayuda para que se resuelva la situación, porque esas adjudicaciones se hicieron en régimen carcelario y no hay quien haga el deslinde o parcele esos terrenos.
terrenos. Entonces, está esa situación también ahí. Muchas gracias, compañeros. Y continuamos adelante porque hay que darle la fuerza a los campesinos que históricamente están solicitando que se resuelva el problema de la tenencia de la tierra. Muchas gracias, Wilfredo. Le damos la palabra ahora a Lana Ávila y se prepara Henry Sanabria Santos. Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Mi nombre es Ana Isabel Ávila Argüello, abogada y profesora adscrita a la Clínica Jurídica en Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradecemos la invitación a participar en esta audiencia pública. La presente intervención tiene como finalidad abordar una serie de consideraciones respecto al proyecto de ley 183 del 2024, pero sobre todo enfatizar en la necesidad de aprobar y dar vía libre a un proyecto que sea construido de manera conjunta y mancomunada por distintas fuerzas políticas. Como bien es sabido, la historia de la ruralidad colombiana ha estado marcada por procesos continuos de violencia que tienen una matriz común en la vulneración del derecho a la tierra, en la precarización de la vida en el campo y en los obstáculos a la formalización de la propiedad campesina, entre muchos otros factores. En distintos sectores rurales, la precariedad de las condiciones de vida y la debilidad de los procesos de formalización y viabilización de las cuestiones agrarias terminaron forzando a numerosas familias a ingresar en circuitos socioeconómicos cíclicos de migración y desplazamiento, con la esperanza de estabilizar sus condiciones de vida. Parte importante del fracaso de garantías de derechos a la población campesina y del territorio tiene que ver, por una parte, con la ausencia de un espacio concentrado y especializado en entender y tramitar las conflictividades agrarias y rurales, y por otra, en la falta de condiciones y voluntades políticas para materializar procedimientos idóneos. Quisiera llamar la atención sobre este punto, pues tal como se ha advertido en múltiples instancias, la demanda de justicia en el campo no se aborda con soluciones institucionales dirigidas a dirimir los conflictos de tenencia y propiedad de las tierras rurales, toda vez que lo agrario abarca también lo relativo a las lógicas de las actividades agrícolas, los ciclos naturales de la tierra, los recursos naturales e incluso los animales. En el numeral 1.8 del acuerdo final se estableció la obligación de poner en marcha una nueva jurisdicción agraria, con una adecuada cobertura y capacidad en el territorio nacional, y cuya finalidad sea contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia y, en particular, solucionar los conflictos que amenazan o limitan la producción de alimentos. Si bien la jurisdicción agraria ha sido una deuda histórica para el campesinado colombiano y una obligación derivada del acuerdo de paz, no ha sido sino hasta hace unos años que existía una verdadera voluntad política para adelantar su materialización. Se ha venido construyendo un marco normativo y constitucional que recoge las experiencias de la Ley 200 del 36, de la Ley 135 del 61, de la Ley 160 del 94 y de la 1448 del 2011, entre muchas otras disposiciones. Y sobre todo de voluntades políticas aparentemente antagónicas que se han encontrado en reiteradas ocasiones dentro y fuera de este recinto. A lo largo de los últimos meses hemos venido discutiendo el alcance y los límites de los principios contenidos en el proyecto, la necesidad de entender los procedimientos agrarios y rurales desde su especialidad y su amplitud, la naturaleza de lo agrario y lo rural desde lo concreto y desde las actividades conexas de transformación y enajenación de productos agrarios. Hemos insistido en la necesidad de entender los sujetos que intervienen en estas relaciones y de establecer un diálogo capaz de atravesar las distintas capas que este tema supone. Nos encontramos en un momento importante, en el cual el proyecto que se ha venido debatiendo se deriva de una serie de acuerdos contundentes entre organizaciones, gremios, altas cortes, la academia, el ejecutivo y una multiplicidad de actores comunitarios. Y como muestra de aquello tenemos entonces al día de hoy el acto legislativo 03 del 2023, la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y ahora el proyecto de ley número 183 del 2024. Quizá en este punto aún existen quienes consideran que oponiéndose a la jurisdicción agraria se están oponiendo al gobierno, pero ello implica un profundo desconocimiento ante un proyecto que está pensado en hacer del juez agrario sujeto idóneo para dirimir los conflictos que se dan en el marco de las relaciones rurales y agrarias. Un juez que a su vez está llamado a garantizar el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, a ser célere, a superar los formalismos legales inoperantes, a pensar la ruralidad desde una lógica interdisciplinar, a entender los conflictos agrarios desde algo más allá de la tenencia y la propiedad. ¿Qué mejor garantía para... 30 segundos más, ¿no? ¿Qué mejor garantía para el Estado de Derecho que la existencia de jueces agrarios independientes que diriman los conflictos del campo?
quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la defensa de los derechos del campesinado y comunidades étnicas, en distintos casos a lo largo del territorio nacional hemos tenido que soportar el paso del tiempo, las dilaciones injustificadas, las carencias e insuficiencias burocráticas, tanto a nivel administrativo como judicial. Hemos estado obligados a recoger y tratar de entender cómo funcionan las normativas agrarias que aparecen dispersas en el ordenamiento nacional. Hemos tenido que trabajar y pensar en estrategias de casos que serán conocidos por más de una jurisdicción. 30 segundos más para terminar. Hemos tenido que trabajar desde la carencia y la incertidumbre. La urgencia de aprobar la jurisdicción agraria atraviesa cada una de esas inquietudes, atraviesa cada uno de los años de espera injustificada, atraviesa a las distintas personas que han muerto esperando una respuesta y atraviesa también a los hijos y a los nietos que han tenido que heredar los casos de sus padres y de sus abuelos. Muchas gracias. Gracias, Dan. Le damos la palabra a Carlos Quesada de Justicia y se prepara Guillermo Forero Álvarez. Ya había anunciado a Henry. Tiene la palabra Henry. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco este espacio para comentar algún aspecto muy concreto y muy particular de este proyecto de ley. Quiero, por respeto al tiempo y por garantizar que todos los demás intervinientes puedan hacer uso de la palabra, simplemente coadyuvar o reiterar la necesidad de que los procesos relacionados con la clarificación de propiedad, deslinde y recuperación de baldíos deban ser conocidos por los jueces agrarios, porque si de lo que se trata este proyecto es de fortalecer la justicia agraria, pues debe fortalecerse en su integridad y no como un simple órgano de control de las actuaciones de la administración. Pero con independencia de eso quiero hacer referencia a un punto muy concreto y muy específico. Aquí ya he hablado y estoy de acuerdo en que la justicia agraria debe ser una justicia que opere con celeridad, con eficiencia, con eficacia. Y ya como lo he indicado en ocasiones anteriores, desde el punto de vista de a lo que yo me dedico, de lo que soy profesor, de lo que he escrito, es que he hecho de menos en el proyecto una norma que unifique el procedimiento. No hay una sola norma que nos diga cómo se va a llevar el proceso. Hay una serie de normas que hablan de audiencias, que hablan de la práctica de pruebas, que hablan de demanda, contestación, etc. Pero he hecho de menos una norma que unifique el procedimiento, que nos diga cuál va a ser el proceso, el hilo, la cuerda procesal que debe llevar el juez agrario. Así como existe en el Código General del Proceso normas que nos dicen cuáles son las audiencias en que se va a desarrollar el proceso, lo mismo que existe en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, en este proyecto la he hecho de menos. Sería muy importante que se pensara en tener un procedimiento claro en una o dos audiencias, bien sea por revisión al Código General del Proceso o por revisión al CEPAC. Desde el punto de vista procesal, ese es el aporte que quería hacerles y por respeto al tiempo de los demás no me extiendo porque es muy interesante escuchar todas las voces. Muchas gracias. A usted, muy amable. Le damos la palabra ahora sí a Carlos Quesada de Justicia y se prepara Guillermo Forero. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Quesada, yo soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Derecho e investigador del Centro de Estudios de Justicia. En Colombia parece que estamos de acuerdo en la necesidad de tener una jurisdicción agraria. En lo que parece que aún no hemos logrado ponernos de acuerdo es en para qué la necesitamos exactamente. En nuestra opinión, la jurisdicción debería armonizar los derechos del campesinado, la protección ambiental y el derecho al desarrollo de una agroindustria fuerte en el marco de los límites constitucionales. La jurisdicción agraria es una manifestación del poder del Estado para administrar justicia especializada en conflictos agrarios y rurales. Para hacer eso, los jueces deberán ponderar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional de la ruralidad, como el campesinado, con otras
otras disposiciones constitucionales que protegen el ambiente y la iniciativa privada. Nuestra Constitución ordena la búsqueda de la igualdad material para los grupos tradicionalmente excluidos, lo que en el ámbito agrario implica la adopción de medidas diferenciales y redistributivas. Para ejecutar aquellas medidas en un entorno ambientalmente sostenible y socialmente pacífico, los jueces deberán armonizar estos mandatos de igualdad social con las disposiciones constitucionales que también protegen los ecosistemas esenciales para la vida y que igualmente respaldan la iniciativa privada de la voluntad que persigue legítimamente el crecimiento económico. Esta idea parece que se entiende muy bien en el Congreso de la República, donde actualmente se discute un proyecto de ley que ha sido enriquecido con amplias y variadas referencias a la necesidad de armonizar estos tres elementos. Sin embargo, parece que en el legislativo aún persisten un par de contradicciones. La primera es que, aunque varios sectores han señalado, con buen juicio, que no todo lo rural es agrario, la jurisdicción que está a punto de aprobarse se limita únicamente a las controversias y predios agrarios, excluyendo otros conflictos que, como los ambientales y los mineroenergéticos, están presentes en la ruralidad. Ojalá el Congreso no insista en debilitar la capacidad de los jueces para emitir decisiones integradoras en los conflictos agrarios y rurales. Ojalá se aprovechen estos debates que quedan para fortalecer el rol de los jueces como garantes de la propiedad en tanto función social y ecológica. La justicia agraria para todos los grupos tradicionalmente excluidos implica la necesidad de que se desarrolle de manera interdependiente con la justicia ambiental. La protección efectiva de los bosques naturales exige la pacífica y progresiva redistribución productiva de la tierra dentro de la frontera agrícola. Una buena forma de aportar al logro de este difícil propósito será diseñar una jurisdicción agraria expansiva, es decir, que tenga su centro en las controversias agrarias, pero que no niegue su segundo apellido mediante estrictas reglas de exclusión de competencia. El segundo elemento tiene que ver con los procedimientos especiales agrarios, y es que una solución estructural no implica una solución maximalista. Los procedimientos agrarios no deberían ser de competencia exclusivamente judicial, pero tampoco es imperativo que todos sean de competencia exclusivamente administrativa. Es necesario insistir en soluciones intermedias que le permitan al Ejecutivo conservar competencias para administrar bienes públicos como los baldíos y que al mismo tiempo reserve algunas competencias a los jueces para tranquilizar a quienes temen hipotéticos abusos en las medidas que afecten derechos de propiedad consolidados. No existe un fundamento jurídico para afirmar que la asignación de competencias hecha por el 902 sea pétrea. Primero, porque no está dispuesta taxativamente en el acuerdo de paz. 30 segundos. Sí. Primero, porque dicha disposición no está dispuesta taxativamente en el acuerdo de paz. Lo que establece el acuerdo es la obligación del Estado de otorgarle a los propietarios recursos ágiles y eficaces para la protección de la propiedad. La segunda es porque aún en el caso de que lo hiciera, la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto legislativo 02 de 2017, estableció que el Estado está obligado a cumplir de buena fe lo acordado, y eso implica la posibilidad de buscar medidas que sean más idóneas. ¿Listo? 30 segundos para que cierre la idea, señor. Sí, y eso implica la posibilidad de buscar medidas que puedan ser más idóneas para garantizar los fines mismos del acuerdo. Gracias. Guillermo Forero. Muchísimas gracias. Les habla Guillermo Forero, profesor de la Universidad Externado de Colombia en especialización de Derecho de Tierras. Le concluye la razón a dos distinguidas juristas que me precedieron y que afirmaron que los procesos agrarios en toda la historia de Colombia han estado en manos de la rama
Eso es totalmente cierto. Hay que decir, la rama ejecutiva ha tenido una oportunidad increíble. 200 años manejando los procesos agrarios y el resultado, un fracaso absoluto. ¿Qué obtuvimos de ese manejo? El índice Gini de concentración de la propiedad llega al 0.88 de los más atroces del planeta Tierra. 29.000 procesos administrativos agrarios represados y sin solución. Procesos agrarios que duran 30, 40 y 50 años, como es el caso del deslinde y la clarificación de la propiedad de la ciénaga de Martinica. Entonces ya era hora de que se le pasara el valor a otra cancha, y por eso en el acuerdo de paz se decidió con gran lucidez que se creara la jurisdicción agraria plena, sin excepciones, razón por la cual todos los procesos agrarios, todos, sin excepción, deben estar en manos de los jueces de la República. Y de no hacerlo así, con todo respeto, pero de manera categórica, tengo que decir que se le está haciendo conejo al acuerdo de paz. Se le está haciendo conejo al acto legislativo número 2 de 2017 que señala las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. Se le está haciendo conejo al decreto ley 902 de 2007, que tuvo además la verificación de la CECIM y tuvo un consenso total en que debía existir paz judicial en todos los procesos agrarios, porque en los 200 años que estuvo la rama ejecutiva no logró ningún objetivo que nos propuso. Por eso, con gran lucidez, Catherine Legrand, en su obra La colonización campesina, demuestra que la ley 200 de 1936, que la llevó a cabo la rama ejecutiva, fue la primera gran contrarreforma agraria en Colombia, y por eso tampoco ha existido la reforma agraria. En ese orden de ideas, terrible que los procesos agrarios sigan en manos de la rama ejecutiva, así sea uno solo, porque además contradice el espíritu del Estado Social de Derecho, porque además es abiertamente inconstitucional, porque viola el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en concordancia con el artículo 93, porque le hace conejo a la sentencia de la Corte Constitucional 073 de 2018, y no se llamen engaños, honorables congresistas. No ha funcionado la rama ejecutiva, no es por su propia incuria. Cuando nos dicen es que fuimos a los jueces y no nos resolvieron las demandas, ¿saben cuántas veces ensayaron eso? No llegaron al número de 10. Y porque un juez les dijo, pues que no era competente, entonces no sigamos con eso. ¿Dónde estaban los 4.000 o 5.000 abogados que tiene contratados hoy en día la Agencia Nacional de Tierras? Es una vergüenza que solo hayan presentado 10 o 15 demandas, no más demanda. Listo, Gregorio, 30 segundos para que termine. ¿Sí tiene cerrado el micrófono? Bueno. Perdón, y la sentencia, ya que me dio sus 30 segundos, estableció en la C073 que sí hay juez natural, no como lo han dicho otras distinguidas juristas. El juez natural, mientras se crea la jurisdicción agraria, es el juez civil y el juez administrativo. Muchas gracias, señores congresistas. Listo, gracias a Gregorio Guillermo Forero Álvarez. Le damos la palabra ahora a José Luis Vargas Suárez y se prepara mi colega Gabriel Parado. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenas tardes.
un abrazo muy grande para todos. Militante de la Unión Patriótica de la localidad de Usaquén, integrante de un colectivo ambientalista, profesor de Ciencias Sociales. Yo creo que esta jurisdicción agraria está tarde en el tiempo de la historia del país. Somos un país con vocación agraria que siempre ha estado mediado por tres fenómenos: la violencia, la colonización y el despojo. Quisiera señalar que a partir de la firma del Pacto de Ralito, ese proceso de contrarreforma se va a agudizar y va a llevar la situación del campesinado en las ruralidades a situaciones de violencia, marginalidad y de violencia estructural, aparte de la violencia directa. Creo que esta jurisdicción tendría 5 aspectos descartables muy importantes desde la perspectiva ambiental que ojalá se profundicen, pues digamos que puedan darle herramientas a un actor social que hace poco se le reconoce sus derechos como sujeto político social, como es el campesinado. Consideraría que es importante que esta jurisdicción agraria profundice en el ejercicio de protección de los recursos naturales, entendiendo que somos el país con la quinta geografía más quebrada del mundo y tenemos más de 150 tipos diferentes de ecosistemas, en donde el campesino no debe ser visto como una persona invasora o depredadora de estos escenarios y estos paisajes naturales. Lo segundo, creo que en este sentido podría generar un proceso de avance en la resolución de conflictos agrarios y territoriales. Quienes hemos visitado el Catatumbo por nuestra militancia política, quienes hemos visitado el Cauca, pues es inverosímil ver cómo consejos comunitarios de negritudes, zonas de reserva campesina y resguardos indígenas pues tienen disputas, cuando la contradicción y la acaparación de tierras los ha llevado a enfrentarse ellos mismos siendo sectores marginalizados y subalternizados. Considero que ojalá los jueces, los tribunales de esta nueva jurisdicción coloquen el acento en la resolución de estas problemáticas de disputa interétnica y demás. Desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, las comunidades campesinas y sus formas organizativas tienen formas particulares y muy acertadas de avanzamiento social de sus territorios. Quiero colocar el ejemplo de la ACBC, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, cómo dentro de su plan de desarrollo ambiental tienen una figura que se llama la franja amarilla. Esta franja amarilla le permite planificar, desarrollar, apropiarse del territorio, del suelo de acuerdo a sus usos y su vocación, lo que demuestra que el campesino está en total capacidad de generar procesos de gobernanza propios y pues que no vengan impuestos desde el centro y desde arriba. Cuarto, quisiera hacer referencia a la importancia de la participación comunitaria. Yo desde la universidad vengo estudiando el fenómeno de las zonas de reserva campesina y considero que esta ayuda, promueve los procesos de recampesinización que son totalmente necesarios y que van a asegurar pues, la soberanía alimentaria. Y en un país de vocación agrícola pues es contradictorio que no lo hagamos. Y para cerrar, para no alargarme, considero que esta jurisdicción le va a dar a los campesinos un rol bastante importante como protectores, como guardianes y como sujetos ambientales. Sobre todo porque los procesos agroecológicos, la recampesinización va a ser otra forma de producción del espacio en donde corresponde. Claro, necesitamos agronegocio, pero también hay espacios en donde la economía campesina, minifundista, el latifundio, debe ser protegida y sobre todo de protección y importancia porque el campesino pues hace parte de esas minorías excluidas. Muchísimas gracias y pues espero que este espacio siga avanzando como viene siendo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a darle también la palabra a nuestros dos colegas congresistas, al compañero Gabriel Parada y a la compañera Aida Abel. Entonces, Gabriel, Gabriel va a intervenir. Después la compañera Aida Abel. Gracias. Primero que todo, gracias a los asistentes, gracias a los que nos siguen a través de las redes. Gracias porque este es un tema trascendental para el pueblo colombiano. Sin campo no hay ciudad, pero para que haya campo se necesitan campesinos. Y para que haya campesinos se necesita que el Estado y toda la sociedad entienda que no puede haber campesinos sin tierra. Entonces debemos propender por ese proceso. ¿Por qué digo y por qué hago esta introducción? Porque los números en Colombia con respecto a la propiedad de la tierra son unos números que nos dejan
bastante preocupados. El 1% de las fincas de mayor tamaño, el 1% de las fincas de mayor tamaño acaparan el 81% de la tierra en Colombia. Les repito la cifra. El 1% de las fincas de mayor tamaño acapara el 81% de la tierra en Colombia. Y el 19% de la tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. Entonces, es urgente y necesario que este proyecto de ley se convierta en ley, porque el conflicto de la tierra y de la propiedad de la tierra ha sido un conflicto histórico. Por eso, en esencia, este proyecto de ley define las competencias de los jueces agrarios que se encargarán de dirimir de manera rápida y sencilla las disputas agrarias, porque ya que lo han planteado, ha habido procesos que duran 10, 20, 30, 40 y hay gente que se fue para otro mundo y nunca supo el resultado de la propiedad de su tierra. Pero además, tenemos que decirles que el proyecto de ley responde a un compromiso clave del acuerdo de paz. Y los acuerdos son para cumplirlos. Y finalmente decirles que el proyecto tiene elementos claves con respecto a la justicia rural. Sí hay garantías judiciales, como lo han planteado por acá algunos de los ponentes, de los participantes. Hay una justicia completa. Hay jueces agrarios con formación que abordarán los temas que afectan los derechos de tenencia, de uso y propiedad de las tierras rurales y aquellas relacionadas con las relaciones de producción agraria. Habrá en nuestro país, esperamos con este proyecto, que ya solamente le falta un debate y que se han hecho muchas audiencias, como dijo aquí también alguien, esperemos que esta sea la última para que el proyecto de ley se convierta en una ley y podamos cumplir a los campesinos y campesinas, a las comunidades étnicas, a los indígenas, a las negritudes y a una cantidad de gente que ha sido desplazada en ocasiones de sus territorios porque no hubo quien le resolviera su caso. No me alcanza el tiempo para hablar de un fenómeno que se generó con los notarios de buena fe en Colombia y que hoy hay nuevos propietarios con testigos falsos que despojaron de sus tierras a quienes durante mucho tiempo fueron los verdaderos propietarios y productores, pero que hoy, repito, esas tierras, el notario de buena fe, están en manos de quienes no deberían poseer. He dicho, y si lo dice parado, póngale cuidado. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a las dos ministras que nos acompañan, igualmente a todos los compañeros que están en las redes, pero a ustedes que están aquí presenciales, un reconocimiento especial. No soy abogada, soy especialista en problemas de la gente. De las 561 visitas que he hecho a Colombia, en todos sus departamentos, normalmente encuentro a los campesinos, normalmente encuentro a las mujeres que han trabajado la tierra. Y eso da un indicativo muy especial. No hay un solo municipio al cual haya visitado que no tenga problema de tierras. Ni uno solo. Y esto tiene que ver con que las cosas que han dicho aquí los especialistas y las personas, también voceras, de algunas comunidades campesinas, pues tenemos ese enorme problema que hay que dilucidar rápidamente. Más de 200 años, yo creo que han dicho los especialistas, y eso coincide casi con la existencia de la República. Y todavía no hemos podido hacerlo. Pero hay otra cosa más preocupante, porque el 65.8%
8, casi el 65% de la tierra apta para sembrar no se aprovecha. Y entonces uno encuentra cosas como en Ponedera, en el Atlántico, donde el casco urbano a una vereda que se llama Santa Rita gasta 17 minutos. Potreros al lado y lado, nadie sabe quién son, ni siquiera vacas hay, y llego a una comunidad de 150 familias que crían los animales en las calles y duermen con ellos en sus piezas. Esto se configura en una gran injusticia, porque mientras la tierra está vacía, mientras son tierras productivas, los campesinos no tienen absolutamente nada, ni siquiera una hectárea para poder levantar sus animales. Por esto yo creo que se hace necesarísimo, y pienso que la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado van a tener que actuar rápidamente. En lo que se refiere al Senado, hablaremos directamente con la mesa directiva para que en el menor tiempo se pueda convocar, porque nos faltan las plenarias de una y otra Cámara. Y esto es muy importante para que se pueda realizar antes del 20 de junio, pero voy a aspirar a que sea este mes. No sé si me desbordo en optimismo, pero de pronto lo podemos hacer, porque creo que los acuerdos avanzan muy rápidamente. Nadie puede decir que no, los principios no se aprueben, no, si es fundamental, todas las leyes tienen principios. Entonces, es apenas normal que nosotros realmente los tengamos en cuenta. Y lo otro es decirle a los campesinos, y el último municipio que he visitado es Sicononso, realmente hay algunos problemas menores de tierra. Donde quiera que haya minifundio tenemos menos problemas que donde haya latifundio. Pero yo sí creo que hay necesidad de que todos nos empeñemos. Cuente con toda la voluntad nuestra para procurar que la plenaria que atienda precisamente las cuestiones de la jurisdicción agraria pueda convocarse lo más rápidamente posible. Y quiero manifestarle a todos los campesinos de Colombia, si esto pasa será la primera vez que podemos agilizar en tantos años, 2 siglos llevamos, y no hemos podido. Podríamos empezar a hacer una justicia rápida, una justicia en la cual podamos pacíficamente resolver nuestros problemas, y esto también desactivaría la guerra. Muchísimas gracias. Gracias, Aida, por tus palabras. Bueno, nos resta escuchar a nuestras ministras, a la ministra Ángela María Buitrago de Justicia, a la ministra Marta Carvajalino. Entonces, ustedes me dicen, ministra. ¿Sí? Bueno, doctora Ángela María. Y cerramos con la doctora